Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a La Minga Energética, en donde nos juntamos a hablar sobre arte, sostenibilidad, vida cotidiana, desde voces de comunidades en torno a temas en común. Bienvenidos a La Minga Energética. Minga, 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 minga energética. Todo lo que está pasando en Latinoamérica. La Minga Energética, arte y sostenibilidad, el podcast de la transición energética justa y ecológica. En este episodio nos vamos a sumergir en dos áreas que se complementan. Vamos a partir presentando a Sebastián Orellana, que es antropólogo social y actual coordinador ejecutivo de la Red de Pobreza Energética. Sebastián ha trabajado desde la investigación y la acción colaborativa en temas de energía, medio ambiente y cambio climático con un enfoque claro. La transición energética debe ser justa y estar centrada en las personas. Bienvenido, Sebastián. Gracias por acompañarnos en La Minga Energética. Gracias a ti, Rocío. Bueno, y también tenemos a Rocío Huerta, quien, ojo, porque es la directora del cortometraje Mar y Cielo, una obra pionera por ser el primer corto carbono neutral en Chile. Lo filmaron en Huasco. Este proyecto no solo propone una nueva forma de hacer cine libre de huella de carbono, sin plásticos ni desechos, sino que también visibiliza desde el arte las resistencias y vivencias de una comunidad frente a los impactos socioambientales. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias. A ti. Bueno, vamos a partir la conversación contigo, Rocío, para profundizar en cómo nace esta relación de cine y ecología. Bueno, este cortito Mar y Cielo fue idea de Roberto Zamora, quien es mi compañero con el quien codirigimos, él siendo también el protagonista. Él me llamó y él estuvo desde antemano muy metido en el cine ecológico. Él vive en Alemania, lo practica ya, pero era una forma de producción que no es tan común en Chile. Entonces él me metió en esta idea de que viajáramos a Huasco a llevar a cabo su idea. Lo ayudé en el guión, fuimos, y lo que a mí me interesaba y que fue lo que yo abordé, más del detrás de cámara, tiene que ver con la producción, como con esto de intentar llegar, porque en ese entonces no sabíamos si lo íbamos a poder lograr efectivamente, de que fuese con cero emisiones o neutral. Es súper difícil. Muy difícil porque yo nunca lo había hecho, entonces obviamente me llamó mucho la atención también abordarlo desde esa parte logística de producción y por otra abordar el guión, que también tenía esta temática que era medioambiental, que tuvo también, fue filmada en un contexto sociopolítico en Chile, donde estábamos en mitad del apruebo. Entonces como que mezcló hartas cosas y fue coherente desde todas las aristas para llevarlo a cabo. Entonces ahí fue como acepté esta invitación y claro, es difícil por un lado querer plantear una temática medioambiental, pero otra cosa es detrás de cámara, que también sea coherente y preocuparnos de nuestros residuos, de nuestras emisiones todo el tiempo, después cómo íbamos a mitigar, los gastos de benzina, etcétera. Fue como un súper gran desafío que lo tomamos y creo que terminó siendo algo súper lindo. También conectamos porque yo personalmente soy de La Serena, entonces también estoy súper interesada en descentralizar un poco el cine. Entonces como que desde todas las aristas pudimos hacer algo que tuviese sentido con el mensaje que queríamos transmitir. Con el cortometraje Mar y Cielo. Una recomendación, Sebastián, para que puedas ver hoy día. Sí, en algún hoy día, tiempo libre. llegando a la casa. Totalmente. Si es que no lo has visto, yo lo vi ayer y me pareció súper interesante. Bueno, obviamente lo pueden buscar como Mar y Cielo. Vamos a seguir hablando de eso y también con Sebastián enlazarlo con REDP. ¿Qué significa y qué es la pobreza energética? Sí, mira, REDP, la Red de Pobreza Energética, es una red que en estos momentos estamos por los 200 miembros de distintas disciplinas, no todos profesionales tampoco, y de distintos sectores también. Hay muchos miembros de organizaciones de la sociedad civil, tenemos personas de la academia, que es donde nace un poco más la red, tenemos también personas del sector privado y personas de
el sector público, distintos ministerios, cosas así, que al final lo que tienen en común es que son personas que tienen una inquietud por el acceso equitativo a la energía. Sobre todo al principio se veía más a nivel de los hogares. El acceso a la energía es, por una parte, la electricidad, pero por otra parte también la calefacción, que puede ser eléctrica, puede ser por leña, puede ser mediante distintos métodos de calefacción. Entonces, está por una parte el tema del gasto, ¿cierto? Que mucha gente no puede calefaccionar su casa, mucha gente gasta mucho en calefaccionar su casa o en electricidad. Y por otra parte que esos métodos de calefacción también pueden ser contaminantes. Ese es un problema que vivimos en Chile, sobre todo en el sur, que también es muy urgente y en el que ha trabajado la red sobre todo desde sus comienzos. Y ahí, como está esta inquietud por la equidad energética, porque la energía sea al final un derecho, el confort térmico, todas estas cosas, es que también ahora, a propósito de la transición energética, nos preocupa mucho que el acceso a la energía también se garantice en todos estos procesos de cambio. Ujú. Bueno, y siguiendo con esto de tratar de aterrizar conceptos que muchas veces las personas desconocemos o no conocemos en profundidad. ¿Qué significa cuando hablamos de transición energética justa? Algunas personas lo relacionan a temas más espirituales desde, desde esa mirada. Y también que pudieses explicarnos sobre el tema de la huella de carbono. Mira, en general, cuando hablamos de transición energética justa o de transición energética, mucha gente piensa que se trata de el tema de la descarbonización, que es de donde nace, porque al final todo esto es un cambio de cómo producimos energía y cómo la consumimos, orientado a bajar las emisiones que tenemos, que es una de las principales causas del cambio climático, que es al final el gran intento que tratamos de hacer es revertir los efectos o mitigar los efectos del cambio climático. Desde ahí entonces está este cambio tecnológico en gran parte, o sea, el poner más paneles solares, poner generadores eólicos, geotermia, distintas cuestiones que son tecnológicas en realidad. Pero cuando hablamos de que sea justa, es reconocer que todos estos procesos de cambio, también por ejemplo el dejar la leña, el usar métodos no contaminantes a nivel de los hogares, tiene impacto sobre las personas, sobre las comunidades y sobre los territorios también. Cuando se ponen 100 hectáreas de paneles, 100 hectáreas puede ser poco incluso para lo que vemos que se está instalando hoy día en Chile. Es decir, esto no es solo un cambio de tecnología, esto es un cambio de las formas en que usamos las tecnologías, de las implicancias que tiene sobre los territorios y de cómo las generamos. Por eso la preocupación también que genera desde esto que trabajamos en la red, que es la equidad energética, por estos procesos de transición energética que queremos que sean justos, porque queremos que reconozcan estas distintas variables, estas distintas dimensiones que van asociadas a este cambio tecnológico que busca descarbonizar. ¿Y qué son los combustibles fósiles? Combustibles como la gasolina, como el gas, que no son renovables porque están en la tierra, ¿cierto? No hay procesos actuales mediante los que se estén renovando esa energía, a diferencia del agua, a diferencia del sol, a diferencia del viento, que al final todo eso en realidad es, por así decirlo, energía solar, porque el agua, el ciclo del agua depende del sol, el viento también, y la energía solar es renovable. Y las energías fósiles no lo son. Las energías fósiles las estamos sacando. Hay un recurso, los distintos países que producen petróleo, por ejemplo, tienen petróleo hasta tal año. Así se mide el nivel de recurso que tienen. También asociado a eso, asociado al uso de combustibles fósiles, está que estos combustibles contaminan y que no habían sido usados antes. Entonces tenemos niveles de contaminación que no tienen precedentes antes de lo que llamamos antropoceno, que es el cómo estamos usando los recursos como humanidad al final. Uh-huh. Volviendo al tema de Mar y Cielo, este cortometraje que grabaron, cuéntanos cuáles fueron los mayores desafíos y las cosas que te llamaron la atención durante el rodaje, considerando que el enfoque, como ya lo dijimos, era que fuese huella cero. O sea, lo más complicado, primero yo creo que es tanto para mí como para el equipo, fue darnos cuenta de todo lo que gastamos, por ejemplo, para hacer un cortometraje. Y en eso me refiero a todos los desechos que estaban ahí. Es tanto más fácil estar, no sé, con plástico de un solo uso versus ahora que era un desafío, por ejemplo, no generar residuos, cuánto gastaban cada batería que ocupábamos. O sea, como que todos los recursos también eran más limitados y teníamos que ocuparlos bien. Creo que eso
ese primer impacto de la conciencia, más allá de cómo lo hacemos sustentable ahora, es como, mira todo lo que gastamos todos los días trabajando en esto. Como que el cine es un medio súper contaminante. Creo que acá en Chile no nos damos cuenta porque no tenemos una industria tan grande, pero no sé, si hablamos de los grandes estudios, de Hollywood, qué sé yo, es una industria súper contaminante. Entonces, creo que ese primer como golpe de conciencia de decir, claro, ahora que me están midiendo, ya hay una planilla que viene como, no solo es la benzina, sino todo, del despertar del equipo, de cómo se mueve, cómo se va de una locación a otra, las bencinas que estamos ocupando. Interesante poder pensar también que cualquier persona, cualquier oficio, trabajo, puede hacer este ejercicio de medirse. Totalmente, porque es una costumbre muy brutal. O sea, no nos damos cuenta de toda la basura que generamos al día, porque es muy fácil solamente desecharla, incluso reciclando, como tampoco sabemos a dónde va, ni siquiera si se va a poder reciclar efectivamente. Entonces, como cuando uno ya está haciendo este ejercicio de intentar, o sea, tener esta huella neutral, fue fuerte combinarlo porque también teníamos que estar trabajando y hacer súper efectivas nuestras horas de rodaje, todo lo demás. O sea, no era estar un día en tu casa practicando, intentando tener una huella neutral, era estar en el trabajo. En terreno. Y si te acaba la batería de la cámara, o sea, no hay más porque andábamos con un panel solar, etcétera. Creo que esas fue una primera dificultad que también llamó a mucha reflexión y conciencia de, wow, como este medio realmente es así. Entonces, como plantearnos otra logística, como otras soluciones creativas, verlo desde el guión, lo que tenemos al frente cámara, como que era una mezcla de variantes y cosas que lo hizo, que a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención, sobre todo para intentar solucionarlo y llegar efectivamente a esa huella neutral, ¿cachai? Como hay cosas que que teníamos que viajar y era un combustible que se tuvo que gastar. Entonces, después, ¿cómo lo mitigamos? Investigar en reforestación, en otras medidas que pudiesen como llegar a esta neutralidad de alguna forma. Entonces, fue un proceso súper interesante que claro, que, insisto, hacer coherente las cosas lindas que uno está filmando frente a cámara, por alguna forma de decirlo, pero que tuvieran coherencia también que se filmaron de la misma manera o con el mismo ánimo en la misma frecuencia. De que fuese sustentable, fue un lindo desafío. Y también, insisto, un despertar de ahí para adelante para tener conciencia de todo lo que uno genera en el día a día. Hablando de cine, ¿cómo definirías el cine ecológico y qué lo diferencia del cine tradicional? O sea, hay dos partes. Primero, el cine ecológico tiene que ver por una parte con la producción, que es no generar o generar el menor impacto, digamos, en las etapas de producción, lo que tiene que ver con el detrás de cámara, insisto, cómo se alimentan las luces, cómo se distribuyen los combustibles, cómo se manejan los residuos que aparecen en set en el día a día. Eso es por una parte lo que tiene que ver con la logística del cine ecológico, intentar hacerlo lo más sustentable posible y generar el menor impacto. Y por otro lado está la temática de qué es lo que uno filma, porque lo puedes filmar de cualquier forma, o sea, preocupándote de tus basuras o no, digamos, pero los temas que abordas, que sea el cine ecológico, que estás hablando de medio ambiente, que estás hablando de sustentabilidad, eso es la temática, es también otro mundo. El ideal es que sean ambas cosas mezcladas, ¿no? Que uno quiera hablar del medio ambiente o lo que sea, haciéndolo de una manera sustentable. Ese es como sería el ideal en cualquier caso. Vamos a darle un matiz a la conversación. Los quiero invitar a que escuchemos unas declaraciones y luego nosotros opinamos lo que nos parece. Bueno, yo no digo que no sea un tema importante y es muy importante el medio ambiente y me alegro de que hayan líderes juveniles que los tomen. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que tener hoy día en Chile el mismo estándar que ellos tienen hoy día después de haber utilizado todo lo que nosotros hoy día todavía tenemos. Nosotros tenemos agua, podemos hacer energía eléctrica. Después dijeron el viento y pusieron estos molinos gigantes. Y hoy día los ambientalistas dicen, no quiero molino porque mata a los pájaros. Bueno, ya no tenemos el agua, no tenemos el viento y solamente tenemos el sol. El día que aparezca que están matando las hormigas con los paneles solares, se van a acabar los paneles solares. ¿Y quién va, las abejas? ¿Quién va a apagar el celular?
Porque todos los jóvenes que yo veo que a veces se movilizan y a mí me tratan de facho, andan todos con el último modelo No, por celular. supuesto, y se suben a la 4x4. Pero te quiero decir que eso es lo que te estoy diciendo, que esa es la realidad con que se enfrentan los que tienen que tomar decisiones o iniciar acciones en la sociedad. Los negacionistas le llamamos a este espacio en nuestro podcast. Impresionante, sí. Es muy impresionante. Lo encuentro muy, muy impresionante. Ay, no sé ni dónde, ni cómo empezar. Lo encuentro muy, muy impresionante. O sea, sobre todo figuras públicas con las que evidentemente no simpatizo, pero que tengan este nivel de ignorancia frente a los temas medioambientales en un momento tan álgido. Está siendo Chile también un país con tantas posibilidades que se maneje este nivel de conversación, lo encuentro terrible. Sí, o sea, yo creo que ignorancia y oportunismo también. Al final es agarrarse de demandas que son legítimas, de preocupaciones al final que no nacen solo de personas que están en Santiago aburridas o aburridos, por así decirlo, sino al final preocupaciones que están en los territorios por lo que ya están viendo que está pasando, que es la instalación de megaproyectos, de paneles solares y así. Entonces, creo que ridiculizarlo en realidad es bajarle completamente el nivel a la conversación. Y justamente lo que decíamos antes, al final esto no se trata de un cambio de poner más paneles o poner más generación de fuentes, energías renovables no convencionales, como decimos, eólicos o así, sino de cambiar la forma de hacer las cosas, cambiar un poquito el modelo que tenemos de cómo consumimos cosas, cómo nos desarrollamos con la naturaleza. Entonces, digo oportunismo por eso, porque es como tomar una parte de la conversación y no atender la otra, que yo creo que es la que realmente les preocupa, que es al final cómo estamos... cómo seguimos haciendo las cosas como las hemos estado haciendo, metiendo solo nuevas tecnologías, que es lo que muchas veces vemos que pasa. ¿Por qué en Chile se habla de transición socioecológica justa y no de transición energética justa? Súper, muy buen pase porque va muy en línea con lo que decía ahí, que es al final darle el espacio a esto mismo, de decir, esto no es solo tecnológico, o sea, no es solo energético, perdón. No es solo un cambio de... un modelo de producir que contamina energía a uno que no contamine, sino aprovechar de decir, oye, esto es socioecológico porque tiene que ver con sostenibilidad también en otros términos, de cómo nos relacionamos con la naturaleza. De decir, oye, la naturaleza no está solo fuera de las ciudades, por ejemplo, o en las áreas protegidas, sino también hay sistemas ecológicos en las ciudades. Por eso es una transición al final de nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza más integralmente. Por eso yo creo que se trata de hablar de ese concepto muchas veces, que también tiene que ver con cosas como reducir el consumo, el decrecimiento, como que también esas conversaciones asociadas a lo energético. Uh-huh. ¿Y tienen alguna pregunta que quieran hacerse, chicos, mutuamente, ya que vienen de mundos diferentes? Es súper interesante que podamos nutrir también esto, así que te invito, Rocío, si le quieres hacer una pregunta a Sebastián desde el mundo del cine. Desde el mundo del cine. Bueno, o desde... Desde todos los mundos. Yo tengo también de pronto la curiosidad o la duda, porque, por ejemplo, para mí atender el cine con temáticas medioambientales o ecológicas tiene mucho que ver con entender en dónde estamos ahora como contexto, como sociedad, etcétera. De ahí salen las historias, ¿no? ¿Cómo ves tú cómo se están comportando las comunidades? Porque ahora con este ejercicio de medición de alguna forma, de entender dónde están las carencias, por ejemplo, de energía en ciertos lugares y en otros, ¿cómo ves, hacia dónde avanza esto? ¿Cuál es la evaluación que hay hoy en día, como con respecto, por ejemplo, a las... no tengo idea, cuáles son las carencias hoy día y cómo se van proyectando, cuáles son estos puntos que tú ves los más graves hacia el futuro? Sí, lo más grave yo creo que es un problema que como país hemos arrastrado hace mucho tiempo, que es al final la desigualdad. La desigualdad no solo en términos económicos, sino también la desigualdad en cómo tomamos las decisiones, que al final vemos ahora a propósito de distintos proyectos de ley, distintas iniciativas, que al final no hemos cambiado la forma en la que tomamos las decisiones, ni en cuánto ponderan al final distintos sectores en la toma de decisiones, el mundo empresarial, el mundo como
más comunitario, podríamos decir, o la importancia que hay de distintos territorios fuera de Santiago en cómo se gestiona su territorio, de sus propios recursos. Creo que eso es un tema súper preocupante que yo no veo que esté cambiando realmente, a pesar de distintos procesos que han sido que hemos visto con muy buenos ojos, que nos han esperanzado mucho en los últimos años. Creo que por ahí como que todavía falta, pero creo que sí esto ha demostrado que Chile tiene capacidad de organizarse. Al final en los territorios donde están instalándose los megaproyectos, donde experimentan al final las cargas, porque hablamos muchas veces de cargas y beneficios, donde se experimentan en mayor medida las cargas de la transición energética, se está construyendo tejido social, se están organizando, están construyendo discursos, están usando distintos medios artísticos, y al final todos los recursos disponibles para enfrentarse a estos megaproyectos y a este contexto que es súper desigual y donde las decisiones son súper poco democráticas también. Creo que por ahí veo la oportunidad y también veo el problema. ¿Y qué va a pasar? No sé. Creo que estamos en un momento muy crítico y en los próximos años hay que tomar decisiones, hay que definir quiénes van a tomar las decisiones y veremos. Sebastián, también vas a poder preguntar algo a Rocío, pero me gustaría aprovechar de que ampliemos el tema de la permisología, que se habla bastante en Chile. ¿Qué lectura tienen ustedes en Red P frente a esto? Es complicado el tema de la permisología porque creo que al final el mundo empresarial lo ve como un obstáculo. Lo ve la misma palabra de permisología, lo ven como lo hacen ver también como un trámite, algo antojadizo quizás por parte del Estado que les atrasa sus proyectos y atrasa el desarrollo de distintas cosas. El tema de la transición energética es muy urgente también en el contexto de la permisología porque hay mucha competencia internacional. O sea, desde distintos países se dice, oye, necesitamos, sobre todo el norte global, se dice, necesitamos descontaminar, necesitamos menores emisiones y todo eso. Y al final ven que en los países donde tenemos más recursos renovables o todo eso, y tenemos la oportunidad de generarlos, esto puede presentar un beneficio económico muy importante también. Entonces se presiona mucho en el contexto de la transición energética para desarrollar estos proyectos en un contexto donde todos los países quieren ser los primeros en tener el hidrógeno verde y en tener todas estas cuestiones. Y sí, en ese sentido creo que la transición energética da cuenta de eso. La permisología es una oportunidad también. Lo ven como un problema desde el sector empresarial, pero al final la permisología también tiene la capacidad de ser algo que nos dé sostenibilidad. Y entender la sostenibilidad no solo como mantener la biodiversidad y cosas así que son súper importantes, pero también sostenibilidad social. Al final, un país que es desigual, un país donde hay problemas como los malestares que llevaron, por ejemplo, al estallido social o distintos procesos, que yo creo que son malestares que todavía existen, no es una sociedad sostenible. Y la permisología o el sistema de permisos, en realidad, para dejar un poco de lado la palabra permisología, es una oportunidad en ese sentido, es una oportunidad para reducir los riesgos que tomamos como sociedad, planificar, ver realmente a dónde queremos ir y que no sea solamente un sector el que toma las decisiones. Y creo que al sistema de permisos que tenemos le falta mucho para llegar a hacer eso, para aprovechar todas las oportunidades que tenemos. Y hoy en día las discusiones de cómo está cambiando se están tomando respondiendo a las presiones de un sector y no realmente a las presiones que hay de muchos otros lugares, que sabemos que están presentes. Las organizaciones civiles están súper atentas a los cambios que están sucediendo a nivel legislativo, por ejemplo. Veamos algunas imágenes sobre lo que estamos hablando. Aquí tenemos, por ejemplo, un parque eólico, que son bastantes, increíble la cantidad. Acá tenemos los paneles solares, que son parte de los paisajes de nuestro país. ¿Qué opinión les merece? Impresionante, me imagino, sobre todo para las personas que no saben un poquito como a nivel cotidiano, que no están atentos a todos los proyectos, porque es mucha información al final, todos los proyectos que se están desarrollando, el nivel que tiene la industria en Chile. O sea, estas imágenes para mí son comparables a las imágenes que hay de la minería, por ejemplo, o, no sé, las centrales de termoeléctricas, pues cosas así.
Entonces yo creo que estos nuevos proyectos le dan visibilidad al final a la magnitud que tienen distintas industrias en Chile y dejar el mensaje solamente de que no tiene por qué ser así. O sea, la instalación de paneles solares no tiene por qué ser en estos megaproyectos. Ahí podríamos empezar a hablar más de lo que pasa con la biodiversidad que hay abajo de esos paneles, por ejemplo, que se ve súper afectada y hay territorios que son súper únicos, que están siendo súper afectados, pero no tiene por qué ser así. Puede ser a nivel de domicilios, de comunidades. Claro, porque es súper diferente y quienes lo vemos más desde lo cotidiano, quizás el vecino que puso paneles solares, ¡ay, qué bueno! Más eficiente, más ecológico. Pero, ¿qué pasa con esta cantidad de paneles solares? Porque no es lo mismo como ya lo estabas diciendo tú. Sí, exacto, no es lo mismo, para nada. Con esta cantidad de paneles solares hay impactos en la biodiversidad, hay impactos en cómo generamos también, por ejemplo, las tierras raras que se necesitan para muchas de estas tecnologías de la transición, para las baterías, etcétera. Entonces, si lo pensamos así, estamos pensando también en todo un ciclo de vida de estos materiales y de la energía que es sumamente contaminante y que es muy distinto al impacto que tiene si se instalan como personas. Y ahí también, a nivel de los territorios también, ¿cuántos empleos da esto? Comparado con lo que podría dar, pues comparado con el impacto que podría tener si cada comunidad o cada hogar genera su energía también y los beneficios que esto tiene, en realidad es poco comparable al final con el impacto que tiene esto sobre los territorios, el poco empleo que da, las áreas naturales que se sacrifican, que también podrían dar empleos, por ejemplo, en turismo, distintas cosas que al final son optar por distintos modelos de desarrollo y yo creo que es un modelo de desarrollo que no es para nada el ideal. Y está también súper desconectado igual de la persona común, como son megaproyectos que de pronto atienden también a grandes sectores, por ejemplo, la minería, etcétera, como decías tú, Rocío, pero es difícil de entender también para el ciudadano común, como dónde va esta cantidad de energía o los impactos que pertenecen, o sea, a lo que hablabas tú, ¿cachai? Como en el medio ambiente, etcétera. Pero ¿qué tienen que ver con las poblaciones, con la gente? ¿Cómo se integra esto? En las comunidades. En las comunidades. Claro. Parece una gran fenómeno de innovación. ¿Cómo le afecta a la fauna también de este lugar? Los parques eólicos, ¿qué pasa con las aves? Pero pareciera, claro, estar súper desconectado un mundo del otro, como megaproyectos quizás asociados a grandes industrias, pero en comunidades. Claro, yo creo que ese es un llamado también a pensar un poquito. ¿Quiénes prometen que esto va a ser el futuro y que va a ser lo mejor? Y al final, ¿para quiénes? Porque en realidad yo veo muy difícil que los impactos de toda esta industria económica a nivel de país y todo eso lleguen realmente a la gente y a las necesidades que tienen. Bueno, el arte y el cine es una tremenda instancia para poder enseñar de manera muy atractiva, entretenida, este podcast también, en donde se da la oportunidad de poder conversar estos temas que son súper parte de nuestra vida. O sea, aquí mismo estamos ocupando una cantidad de energía. Ustedes en este cortometraje que hicieron fue algo inédito para Latinoamérica. Profundicemos un poco más y cómo se puede sentir eso, porque siempre hay una punta de lanza y en este caso les tocó y eligieron serlo ustedes con Maricielo. Sí, justamente. Bueno, hay una encargada ahora que es la Javiera Cifuentes, que trabaja ahora con sustentabilidad, es la primera en Chile que ahora ella trabaja con Netflix, con ese tipo de plataformas, con Amazon, y que está poniendo un poco, esparciendo la voz de esta metodología, sobre todo de producción, de la medición, de medir los impactos en los rodajes. Creo que, por ejemplo, eso es algo muy novedoso que salió de este cortometraje. O sea, si bien es un ejercicio muy sencillo, entre comillas, diferente de la dificultad que fue para nosotros. Fue un trabajo de un par de días, no pasó una semana, etcétera. Pero el impacto como posterior que tiene, que una persona siga como profesionalizando ese camino, cuando nosotros presentamos este corto en festivales y se acerca, insisto, no tu colega del audiovisual, sino una persona común que estaba caminando, no sé, por Huasco o en Copiapó, donde lo mostráramos, y nos pregunta, nosotros podemos explicarle. Y creo que esas instancias son como las más importantes. No solo estás hablando de Huasco como una zona de sacrificio y como que todo lo que puedas poner sobre la mesa,
sino también estás contando de lo hicimos sin contaminar, manejando nuestros residuos, etcétera, y llama la atención y tienes la instancia de explicarle también a la gente, de hacer comunidad, de hacer audiencia. Entonces creo que eso es importantísimo y es lo que falta un poco en Chile, insisto, como conectar los procesos, como que uno puede hablar entre técnicos o sea, no tengo idea, como de temas más elevados, pero la bajada, aterrizarlo, como compartirlo con la comunidad, creo que eso es lo importante, como ya sea en cine, desde la vereda donde estemos, pero intentar empatizar con el otro y explicar, como tener instancias de comunidad, de poder explicar qué es realmente sustentable, como de qué se trata la sustentabilidad, insisto, no es solo reciclar un plástico, como que es mucho más allá, tiene que ver con una visión a futuro. Yo lo intento hacer desde el cine, pero en el fondo el llamado uno donde esté, lograr hacerlo. Ya que nosotros seamos el cortometraje como el primero en Latinoamérica, es como hay una urgencia de que esté ya ocurriendo. Como que sean más. Que sean muchos más. Porque este cortometraje acá en Chile, claro, dio un par de vueltas por unos festivales nacionales, pero tuvo mucho recorrido en Europa, por ejemplo. Y en Europa, donde ya existen festivales que hablan de sustentabilidad, que estos temas y estas formas de hacer cine es más común. Entonces, ojalá que fuese en Latinoamérica que se hicieran mucho más. O se practicara, incluso ni siquiera, o sea, solamente llegar a medir. Como generar esa conciencia de estamos haciendo una película, ¿por qué tenemos que medirlo? Porque genera un gran impacto. Entonces, como ese es el primer paso, al menos, que yo esperaría. ¿Y qué le dirías a alguien que quiere trabajar con esta mezcla de temas, lo artístico y a la vez la ecología y lo sostenible? Creo que hay que plantearse primero, o lo que yo le diría en realidad, ¿de qué quieres hablar? Estamos en un momento súper difícil como audiovisualmente hablando del cine. El futuro está como súper amenazado, no sé, por la inteligencia artificial, no tengo idea, como por la falta de creatividad también. Pasan muchas cosas en nuestra industria. Creo que primero es de qué estamos hablando, de cuál va a ser tu tema en el que quieras escribir un guión o compartir una historia. Y luego, si tiene que ver con algo sustentable, que sería muy hermoso, ¿tiene sentido de cómo lo estás haciendo? Porque muy lindo ir a filmar, insisto, sobre la naturaleza, sobre lugares espectaculares en Chile o cualquiera sea la historia, pero también como, ¿y cómo lo vas a hacer? Como es lo mismo, si quieres hacer una charla de sustentabilidad, como te vas a preocupar de, insisto, tener un tacho de reciclaje, o sea, de lo más básico. Esto como algo más caricaturesco, pero de lo más básico. Sea lo que sea, ojalá que el tema sirva para reflexionar en algo, en un medio que está, insisto, como bajo amenaza o que está cada día más difícil hacerlo, y luego cómo lo vas a hacer, si eso es coherente o no con el mensaje que estás dando. Sebastián, en muchos casos se instala la energía renovable con lógicas más extractivistas. ¿Cómo se rompe con ese paradigma? Por ejemplo, el caso de Magallanes, en donde se proyecta instalar 608 aerogeneradores, se reproduce esta lógica de megaproyectos. Claro, yo creo que al final es un poco en la línea de lo que decías tú, Rocío, hacer que los medios vayan en línea con los fines. Al final queremos descarbonizar, queremos hacer que la energía sea más sostenible, que contamine menos, porque queremos que haya más biodiversidad, porque queremos vivir en ambientes menos contaminados y disminuir el cambio climático que afecta mediante inundaciones y distintos fenómenos climáticos extremos muy terribles al final a una gran cantidad de la población. Entonces, ¿por qué la solución a eso tendría que ser afectar mucho a otras poblaciones? Es como lo mismo un poco, los medios con los fines. Yo creo que en ese sentido también algo que falta, que es muy importante, es participación. Participación de los territorios y de las comunidades. No solo decir desde Santiago, oye, no hagas eso porque en realidad es muy extractivista, sino darle voces a las personas de los territorios. Y ahí hay algo muy importante y es que también la gente tiene muchos conocimientos. Nosotros como red, por ejemplo, hay un libro que se llama Guardianas del Calor, que son distintas estrategias de las personas para cuidar la energía, como cosas que ponen en las ventanas, como poner agua encima del calefactor para mantener la humedad, para que no se seque mucho.
Y al final, si uno piensa las cosas desde el centro, desde acá, sin ver cómo son las cosas en los territorios, uno puede pensar que sabe cosas que al final no sabe. Y la gente sabe muchas cosas, en los territorios saben muchas cosas, han resistido muchas cosas desde mucho antes de los megaproyectos, han tenido muchos problemas, formas de hacer las cosas, y creo que darle espacio a eso es un primer punto de partida, sí o sí. Entonces, ¿existen alternativas para estos megaproyectos? Sí, yo creo que sí, pero yo creo que es muy difícil la pelea, porque al final estos megaproyectos no podemos verlo como un problema solo de Chile tampoco. Yo creo que Chile es un caso que, producto de su desigualdad y producto de su historia... De la geografía también. De la geografía también, exacto, de su demografía también, de que está casi la mitad de la población en Santiago, que es la capital, como que es muy susceptible a caer en estas lógicas extractivistas, pero que al final vienen también de un modelo global y de globalización y de cómo se quiere impulsar esta transición energética, que es... por ejemplo, pasa mucho con los autos eléctricos. Al final es una forma de salvar una industria que es la industria automovilística, sin pensar quizás en otras soluciones como tener ciudades más caminables, tener mejor transporte público y al final seguir en el modelo de los autos que tiene grandes capitales detrás y claro, va a contaminar menos, vamos a contaminar menos, vamos a emitir menos CO2, pero igual le estamos sacando tierras raras, litio. Soñemos un poco, Sebastián, y pensemos en cómo se puede imaginar un sistema energético en el que las comunidades no se vean afectadas y la naturaleza también se vea lo menos interferida posible. ¿Podrías jugártela por algún modelo? Yo creo que... No sé si me la puedo jugar así como con una pintura, no sé si te podría ilustrar así el modelo ideal, pero yo creo que al final algo muy importante es ver que en esta transición, en estas tecnologías, hay oportunidades y también la gente puede aprovecharlas porque al final la energía, creo que algo muy importante también quizás como la línea del arte, del cine, es mostrar que este mundo de la sostenibilidad y no se trata solo de ser políticamente correcto o de dejar de hacer cosas. También son muchas oportunidades al final. Tener energía más barata, tener mejor confort térmico con soluciones tecnológicas dentro de tu casa y todo eso. Es súper interesante y son oportunidades para que la gente tenga trabajos mejores, puedan hacer las cosas que les guste generar, las cosas que les gusta hacer, términos de, no sé, carpintería, trabajo de madera, trabajo de los recursos locales. Eso pasa por la energía. La energía no es solo dejar de quemar cosas, o la transición energética no es solo dejar de quemar cosas o así. Entonces yo creo que es empezar a generar estos procesos donde la gente se entusiasme con la transición energética, vean los beneficios que les puede traer a nivel comunitario y después de eso tratar de democratizar la toma de decisiones a nivel de Chile y todo eso, pero no solo dar una fórmula, sino ir convenciendo a la gente de los beneficios que puede traer esto también. ¿Podría quedar la energía en manos de las personas? Sí, yo creo que sí, completamente. Creo que la energía es algo súper bonito que está en todo. Está en... Cuando alguien tiene un huerto, por ejemplo, he escuchado la otra vez, un huerto en la casa, eso es energía también. O sea, la alimentación es energía, el huerto en la casa es una forma de ocupar energía solar, de ocupar los recursos como el agua y todo eso de manera sostenible. Entonces yo creo que está en todo y yo creo que es súper bonito cuando uno lo empieza a ver así. Rocío, ¿qué rol juega el cine en la sensibilización de estos temas? ¿Y cuál es tu sueño como cineasta? O sea, creo que lo más importante, o lo que intentamos hacer con Maricielo, por ejemplo, es tener un final o algo, una propuesta un poco más positiva frente a este futuro tan amenazante que tenemos. Como que el cine siempre nos ha mostrado el fin del mundo, ¿cachai? Como... no sé, cae el meteorito o se acaba o las guerras, etcétera. Como que Con sensacionalismo. hemos visto todo tipo de apocalipsis en el cine, pero hemos visto muy poco sobre alternativas en el futuro, ¿cachai? Como que eso también tiene que ver con una corriente más que se le llama solar punk en algunos lados, pero es como también mostremos quizás un futuro donde lo logramos, ¿cachai? Como que no vamos a morir pasado mañana porque se nos acabó todo, porque se acabaron todos los recursos naturales. Creo que eso es una instancia
porque que de partida a mí me encantaría, ¿Te motiva? me motiva como intentar ver otra narrativa en el cine y también por otro lado siempre, o sea, la labor documental, de mostrarnos también en dónde estamos parados y hacia dónde vamos caminando, creo que es extremadamente, o sea, fundamental. Como hay gente que no está conectada con su territorio. Yo insisto, por ejemplo, yo que soy de La Serena, a mí me interesa descentralizar el cine y hablar desde el norte, desde la región, con otras historias, porque estas voces están muy reducidas si hablamos solamente de hacer cine, quizás aquí en Santiago. Creo que es fundamental, más allá de porque sea algo personal, pero es mostrar y conectar. Es un mundo que está profundamente interconectado y que por alguna forma no entendemos los procesos productivos de cosas, entonces no nos afecta. Quizás no nos afecte, o sea, no tengo idea, cualquier tipo de problemática medioambiental quizás del sur o de la salmonera o del litio inventando, porque no estamos en contacto con eso o no estamos acostumbrados a verlo. Entonces creo que es una labor del cine conectar, ver a esa gente, ver esa historia, eso por un lado. Como es importante generar ese tipo de empatía y de verlo con otro ojo, y creo que el cine puede tener ese impacto. Por uno es, insisto, mostrar y conectar, y por el otro también invitarnos a soñar por también otros futuros y escenarios donde es posible más optimista, con un mundo sustentable. Con un final feliz. Con un final feliz. Ahí, quizás ocupando mi pregunta también, desde el cine, desde mostrar este final feliz, estas opciones de futuro, que además creo que a nivel generacional es súper importante. Creo que la gente joven, o más que joven, la gente que ve que va a vivir ya en este mundo que va a ser muy distinto, le cuesta ver a veces enfrentar esas realidades. ¿Cómo se puede hacer cine mostrando estas realidades, pero quizás también saliendo un poco del documental, que muchas veces es más sensacionalista, puede no serlo también, pero también como formato a veces es un poco estructurado o esas cosas? ¿Cómo puede haber cabida quizás a un cine más experimental, a otro tipo de formatos también para mostrar estas realidades? Yo creo que ese es el llamado como a la creatividad finalmente, como buscar estas historias, porque si podemos imaginarnos, no sé, o sea, desde un Avatar en adelante, ¿cachai? Como deberíamos hacer el ejercicio de también, como plantearnos ciudades, no sé, con un escenario, huertos verticales en todas partes, no tengo idea cómo es realmente la forma, pero ese es el llamado un poco a intentar ver si es ciencia de ficción incluso, si es animación, cualquiera sea, pero plantearnos en un mundo que no se acaba, ¿cachai? Que no se acaba ahora o que no está tan bajo amenaza. Creo que indagar en esas narrativas y como en esa libertad de poder imaginarnos como algo un poco más positivo, creo que es la forma. Y hay que hacerlo de una forma, como tú dices, distinta, ya sea con animaciones o apoyándonos en inteligencia artificial, si fuese el caso. De cualquier forma, es practicar un poco, tener esa fe y el optimismo con una historia. Quizás necesiten un actor en un futuro, podría ser. No, yo feliz, a mí me encanta el cine. Así que, en esa área. Muchas gracias a los dos por acompañarnos en La Minga Energética. Desde sus áreas pudimos sacar temas en común, el cine con su sensibilidad y con lo que hicieron ahí en Huasco, con Mar y Cielo. Bueno, te felicito, es un proyecto que se nota que hicieron con mucho amor, se los recomendamos, así que ya tienes un panorama. Yo voy a llegar a verlo ahora, en unos minutos. Sí. Gracias nuevamente. Y bueno, nos queda esta conclusión: la transición energética no sirve si no incluye a los territorios, a las personas, a las comunidades y, por supuesto, que sea de manera justa y equitativa. Nosotros ya nos despedimos de este capítulo y los esperamos en un próximo, en La Minga Energética. Minga, 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 minga energética. Todo lo que está pasando en Latinoamérica. La Minga Energética, arte y sostenibilidad, el podcast de la transición energética justa y ecológica. Creado por Arctic con el soporte de la Alianza Potencia Energética Latinoamérica.